Les decía Jueces capítulo 6, ahí tenemos una apasionante historia, hermanos, de la manifestación del poder, la misericordia y el amor de Dios para con su pueblo. Y leemos: entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Gedeón su hijo estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Esta noche, hermanos, vamos a meditar sobre un importantísimo tema, hermanos, que está muy relacionado a nosotros, que tiene mucho que ver con nosotros, hermanos, en cuanto a nuestra vida espiritual. Y el tema se titula ¿Cómo librar nuestras batallas? Acabo de estarles haciendo un breve comentario, hermanos, de esos momentos de desánimo y de desaliento que vienen a nuestra vida por diversas circunstancias. No voy a entrar en detalles, hermanos, porque es una infinidad de circunstancias que influyen mucho en nuestro ánimo, hermanos. Influyen mucho en nuestro actuar, en nuestro proceder. Y por eso yo decía el otro día, hermanos, que gracias a Dios, gloria sea a Dios, hermanos, de que la obra de Él, el proyecto de salvación, no depende de nuestro ánimo. Porque decía yo entonces, hermanos, que si de nuestro ánimo dependiera la salvación de las almas, difícilmente serían salvas las almas, hermanos. Pero la gloria sea para Dios, hermanos, que la fortaleza viene de Dios. Y es Él, hermanos, quien designa, asigna y levanta a sus siervos, sus siervas, para predicar la palabra. Y nosotros, hermanos, debemos de estar a la expectativa de esto, hermanos, porque mucho de esto tiene que ver con nosotros, hermanos, con todos. Aquí, hermanos, yo no me estoy refiriendo solamente a los que tenemos cierto liderazgo en la iglesia, hermanos, sino todos aquellos que tenemos, de alguna u otra forma, tenemos participación en la vida activa de la iglesia, porque a todos nos afecta por igual, hermanos. Algunos de una manera, otros de otra, algunos de una magnitud, otros de otra, pero el hecho es de que todos, hermanos, somos afectados por estas circunstancias, por este factor del cual estoy hablando, hermanos, que es el desánimo, que no es otra cosa, hermanos, que desconectarnos de Dios. Es desconectarnos de Dios, hermanos, porque si nosotros, hermanos, mantuviéramos una constante en las ideas y los pensamientos que de Él emanan, nuestra situación sería otra, hermanos. Es nada más que perder, hermanos, la comunión que deberíamos de mantener con Él al 100% todo el tiempo. Pero por nuestra naturaleza, hermanos, y por qué no decirlo, hermanos, por el pecado, perdemos esa unidad, hermanos, que debiéramos de mantener con Él en el Espíritu. Pero esta noche, hermanos, yo quiero entrar de alguna manera en detalles viendo este aspecto, hermanos, de cómo librar nuestras batallas, porque de eso es precisamente lo que vamos a hablar esta noche. Y he tomado este apasionante caso. En este varón encontramos, hermanos, un ejemplo a seguir, un ejemplo a imitar, porque nos damos cuenta, hermanos, que Dios notó algo en él desde el momento que lo buscó, porque fue Dios, hermanos, quien lo buscó a él, dándose cuenta de la necesidad que no solo él tenía, hermanos, sino del pueblo de Israel, que estaba pasando por una situación, hermanos, tremenda. Y como dije ya, hermanos, para poder analizar este asunto, hermanos, de cómo librar nuestras batallas, aquí vamos a encontrar la solución. Pero antes de ver la solución que tenemos al alcance de las manos para esta situación, hermanos, veamos primero el origen de esa situación. ¿Qué es lo que provoca una situación adversa, negativa en la vida del cristiano, hermanos? Que no viene por sí sola, hermanos, no viene porque sí. Esa situación fue provocada, hermanos, esa situación en la que nosotros pudiéramos estarnos viendo hoy en día, alguien la provocó, hermanos, y yo ya le dije que una de las causantes por las que se pierde la comunión y la relación entre Dios y nosotros es afectada, hermanos, es el pecado. No es el único motivo, hermanos, por el que perdemos la comunión con el Señor o por la que somos afectados en nuestro ánimo, porque las situaciones se dan por diversas causas, hermanos. Estamos claros y entendidos, hermanos, que no todo lo malo que viene a nuestra vida ha sido provocado por el enemigo de nuestras almas. Muchas veces nosotros mismos tejemos telarañas, hermanos, de las cuales no podemos salir después, en las cuales, hermanos, nosotros mismos nos enredamos y hacemos nudos que nosotros no podemos desatar después solos. Qué bien que los formamos,
pero después no los podemos desatar. Y ahí es entonces, hermanos, que cual Pedro cuando se estaba hundiendo allá en el lago y le dijo: sálvame, Señor. Y Él, que siempre está al cuidado de nosotros porque ha prometido hacerlo así, Él no nos deja perecer. En este caso, hermanos, yo quiero que notemos el origen de la situación. Y ya le dije que es el pecado. Enfoquémonos en el pecado, hermanos, en lo malo que nosotros hacemos, que no necesariamente, hermanos, es aquel pecado que se avisora con la maldad, hermanos. La maldad que nosotros ya no practicamos porque se supone, hermanos, que nosotros que vivimos una vida de relación con Dios, vivimos vidas temerosas, vivimos en el temor de Jehová, del cual nos habla la Biblia. El temor de Jehová. Estamos empapados de ese temor, hermanos, por lo cual es inconcebible pensar, hermanos, que nosotros que decimos ser cristianos vayamos a andar ahí haciendo cosas indebidas de tal magnitud que nos lleven a hundirnos en el pecado de una manera, hermanos, que Dios nos libre, Dios nos guarde de caer en una situación de esas, porque entonces ya no solo nos afectamos nosotros mismos o a nuestros seres queridos, sino que entonces deshonramos al Creador. Y eso, hermanos, sí es grave, porque si entramos en detalle de lo que es Dios, hermanos, de lo que es Él de fuerte y celoso, y que dice también que es fuego consumidor, entonces el temor de Jehová, hermanos, viene de vivir vidas apegadas a Él. Y sabemos que cuando estamos viviendo vidas apegadas a Él y estamos en el temor de Él, pues nosotros, hermanos, retenemos nuestras actitudes y retraemos nuestro pie de hacer el mal. Pero, sin embargo, eso no significa que no vayamos a pasar procesos, hermanos, de los cuales nos lamentemos o nos tengamos que lamentar a causa de. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Como la mano de Madián los oprimía cada vez más, los hijos de Israel, por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y las usaban ¿para qué, hermanos? Para esconderse. ¿Qué situación en la que se vio Israel, hermanos? Después de ser el pueblo de Dios, aquel pueblo, hermanos, que proclamaba victoria, terminó escondiéndose en cuevas a causa del pecado. Eso fue lo que llevó a Israel a esa. Y mire, esta no es la única vez. He tomado este tema, hermanos, porque aquí tenemos el origen del mal, ya tenemos el origen de la situación, que era lo que le decía. Si vamos a ver la solución al problema, primero miremos el origen del mal, porque de ahí vamos a aprender, hermanos, lo que hemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Israel, hermanos, a causa de su pecado, que era la desobediencia, hermanos. Israel, hermanos, se volvió terco, hermanos, de tal manera que estaban viendo los prodigios, viendo los milagros, y en muchas ocasiones Dios les volteó el rostro a causa de la soberbia y del pecado de la gente. Pero ya en el versículo 11 de este mismo capítulo vimos, hermanos, cuando Dios ya se había acordado del pueblo de Israel. En su misericordia, hermanos, Dios solo esperaba el momento que la gente clamara misericordia para entonces ser movido al perdón, hermanos, y aceptaba la reconciliación de la gente. Y en este caso, hermanos, Dios puso los ojos en Gedeón y le dijo: varón esforzado y valiente. Más adelante en el 7:2, leámoslo de una vez para entrar en detalle. Jehová dijo a Gedeón: hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos. Pues Israel puede jactarse contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Uno de los detalles importantes, hermanos, que hemos de analizar para que nos demos cuenta, hermanos, de qué es lo que muchas veces nos lleva al conflicto. ¿Qué es lo que nos lleva a enemistarnos con Dios, hermanos? Estar en conflicto con Dios, hermanos, es cerrarnos las puertas a toda posibilidad de bendición. Estar en conflicto con Dios, hermanos, es cerrarnos nosotros mismos las puertas que Él abre, porque el pecado eso es lo que hace, hermanos, cerrar las puertas de bendición que Dios tiene previstas para su pueblo, o para uno en lo personal, pues. Si queremos ver este detalle, hermanos, o aplicar este detalle a nuestra vida personal, lo podríamos hacer esta noche, y a mí me gustaría hacerlo así, de esta manera, hermanos.
que hoy lo viéramos desde el punto de vista personal, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestro comportamiento para con Dios? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué tan agradado está el Señor de lo que nosotros estamos siendo y haciendo? Para que Él, hermanos, sea movido a la misericordia, a manifestar su amor y el respaldo a lo que estamos haciendo. Y debiera de llevarnos a cambiar nuestra actitud para con Dios. Que no suceda con nosotros, hermanos, lo que sucedía con Israel, que estaban viendo los milagros, estaban viendo los prodigios, estaban viendo la misericordia de Dios, y un paso adelante ellos se tornaban contrarios, rebeldes a la voluntad de Dios. Aquellas bendiciones que Dios les daba, las convertían ellos en desastres, en malogros para ellos mismos, porque echaban a perder, hermanos, la bendición. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces hoy en día. No es que Dios no esté actuando, hermano, no es que Dios esté guardando silencio, no es que Dios esté solo a la expectativa, hermanos, sino que nosotros cerramos nuestros ojos muchas veces al actuar de Dios. Y eso es, hermanos, lo que yo quiero que aprendamos esta noche, hermanos, de que si nosotros atendemos el mensaje del Señor y aprendemos de la enseñanza que podemos extraer de este pasaje, precisamente con Gedeón, hermanos, nosotros vamos a obtener mucho más de lo que el Señor nos está poniendo al frente, porque mucho de lo que Dios hace, hermanos, no está a nuestra vista, porque acabamos de escuchar de la fe. ¿Qué es la fe, pues, hermanos? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que estamos dando por hecho, hermanos, lo que le estamos pidiendo a Dios en oración, lo que hay en nuestro corazón, en el clamor y las peticiones que le hemos hecho, pero muchas veces no seguimos el proceso que Dios espera, hermanos, de la fe, que la fe, hermanos, Santiago lo dice, pues, ¿verdad? Que también la fe necesita obra, necesita acción. Y ya cuando se trata de proceder, hermanos, allí es cuando nosotros nos volvemos conflictivos y no concluimos la labor que hemos iniciado, porque dice Santiago también que la fe sin obra es muerta. La fe sin obras es muerta. Hermanos, hemos de clamarle a Dios, pero no nos vamos a quedar solamente en golpear nuestro pecho, venir aquí y decirle, Señor, nosotros queremos bendecir a la gente, y no los vamos a visitar, no vamos a ver cómo están en su vida espiritual, si son cristianos alejados, están viviendo en un desconocimiento tal de lo que es Dios y su evangelio. Tenemos que salir, hermanos, y aparte de emplear nuestro tiempo en oración, también tenemos que salir a gastar caite, y allí se va a ver concretada la labor, y ahí va a tomar sentido la fe que decimos tener. Y eso fue lo que Dios vio en Gedeón, mi hermano. Miren lo que le digo en el 7:2, fue lo que acabamos de leer. Dios asignó primeramente a Gedeón, lo llamó porque Dios ya había visto que en aquel hombre había un potencial, hermanos, para llevar a cabo la labor que él necesitaba, que era ponerlo al frente de un ejército. Pero ya leímos esto también, hermanos, que la obra de Dios no es con espada ni con ejército, la Biblia lo declara. No son las grandes mayorías, hermanos, en las que Dios se va a manifestar. Dios se manifiesta con minorías, hermanos, porque ahí es entonces cuando se aprecia el verdadero valor de su poder, su generosidad y su amor. Ahora pues, haz pregonar esto a oídos del pueblo. Quien tema y se estremezca, que madrugue y regrese a su casa desde el monte de Galaad. Regresaron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Eran 32,000 hombres los que estaban con Gedeón, hermanos. Se fueron 22,000, pero tomemos en cuenta esto, hermanos. Y entre las multitudes usted siempre va a encontrar gente que dice, pero no hace. Y Dios, hermanos, bien conocedor de las cosas, Él selecciona y designa y asigna lo que le decía anteriormente, hermanos. Ahora, nosotros, hermanos, conformamos un pequeño grupo, que somos los que fuimos asignados por el Señor. Veámoslo así, hermanos. Si nosotros estamos aquí, hermanos, no fue por nuestra entera gracia, por nuestro entero gusto, porque yo estoy seguro que usted ahorita
quizás estaría en la comodidad de su casa, viendo su programa favorito, cansado porque trabajó, y desde ese punto de vista le doy la razón, porque yo también cuando agarré para acá lo hice un poco a la carrera, porque entré del trabajo, me acordé que tenía compromiso y dije tengo que ir a la iglesia. De mi gracia, hermanos, quizás estuviera allá en la casa, en mi hamaca, tomando café, ese fuera mi gusto. Pero los pensamientos de Dios, hermanos, que difieren mucho de nuestros pensamientos, porque nosotros muchas veces, hermanos, a pesar, aún sabiendo los compromisos que tenemos, preferimos mejor aliviarnos la vida, hermanos, y proceder por lo más fácil, por lo más sencillo, y nos acomodamos y olvidamos adrede los compromisos que tenemos con Dios. Pero le quiero decir una cosa, hermanos, notemos en esto, Dios que designa y asigna, hermanos, Dios no se equivoca. ¿Qué vio Dios en usted para que lo asignara para formar este proyecto de evangelismo en esta colonia? Yo no sabría decirle. Autoexamínese usted, analícese usted qué vio Dios en usted, porque mire lo que le dijo Dios aquí a Gedeón. Regresaron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Jehová dijo de nuevo a Gedeón: aún son demasiados, llévalos a beber agua y ahí los probaré. Del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, pero del cual que yo te diga que este no vaya contigo, el tal no irá contigo. ¿Es Dios quien asigna o no es Dios? Hermano, usted no está aquí comprometido de una manera forzada. Usted no está aquí porque el pastor le dijo: mire, usted tiene que hacer esto y esto y me va a acompañar a hacer esto y lo otro. Si el pastor bien se lo dijo, se lo pudo haber dicho así. Es, hermanos, porque ya Dios de antemano puso la mira en usted. Si usted reconoce a alguien como líder, usted tenga por entendido de que es Dios quien asigna y designa, hermano, las tareas y los trabajos que se han de hacer en su obra. Entonces, hermano, lo que queda en nosotros es adoptar una actitud de obediencia hacia la palabra de Dios, hermanos. Claro está, bajo la sujeción y la guianza de alguien que Dios tiene al frente de la obra. Por eso es que, hermanos, que nosotros debemos de ser respetuosos de las órdenes que se dan dentro de la obra del Señor, porque Dios no va a venir personalmente hoy a darle nuevamente instrucción a usted. Su palabra está ahí, la Biblia declara que es Él, hermanos, quien señala al que ha de ir a la batalla, al que ha de ir a desempeñar cierta labor. Y si nosotros, hermanos, entendemos esto y aprendemos de este principio, hermanos, de que fue Dios el que puso la mira en nosotros, ¿qué vio Dios en usted? Soy yo, hermanos, el que tengo que estar consciente de eso y asumir la responsabilidad. Pero uno debe de tener prioridades, hermanos, y nunca dejar a un lado los compromisos que tiene con Dios, hermanos, porque es un error grande, hermanos, dejar a Dios por último, por si nos sobra tiempo, por si nos queda gana hacerlo. Y bueno, no se pudo, obviando lo más importante, y que es mucho lo que tenemos que perder cuando le desobedecemos a Dios. Si nosotros nos diéramos cuenta, hermanos, de que si Dios puso la mirada en nosotros y nos asignó cierta tarea en su obra, en la labor que debemos de desempeñar, si nosotros asumiéramos con responsabilidad ese papel, hermanos, que Él quiere que desempeñemos, las cosas fueran distintas. Pero ¿quiénes son los que van a desempeñar la labor, hermanos? No va a venir la gente de afuera que desconoce del proyecto. Somos nosotros los que vamos a ir a traerlos, eso sí. Somos nosotros los que vamos a incentivar el ánimo de la gente para que venga aquí. Pero ¿cómo lo hemos de hacer, hermanos? No lo vamos a hacer ocultándonos. Mire lo que le dice aquí el Señor a Gedeón: y ahí los probaré. La prueba que Dios hizo, hermanos, yo no voy a entrar en detalles. Si usted lee, dice que envió a los 10,000 al río, al agua, y los hizo bajar. Dice que algunos se inclinaron a tomar el agua y a lamerla como perros. Tengo entendido, hermanos, que esa postura de beber agua es embrocarse en el río y hacer el agua bebida directamente del agua. Los otros dice que doblaron su rodilla, la tomaron con la mano y se la llevaron a la boca. Pero lo cierto es que de los miles que bajaron al río, solo 300 hombres
fueron separados para ir con Gedeón a la batalla. Y Dios fue claro, le dijo, del que yo te diga que vaya contigo irá, y del que yo te diga este no va contigo, el tal no irá. Si nosotros estamos dispuestos de buena gana a llevar a cabo la labor del Señor, hagámosla de corazón, porque esa es una actitud de fe, hermano. A usted nadie le va a dar un título, ni le va a dar un carnet, ni una credencial para que se desempeñe como tal, como obrero del Señor. Las credenciales que pueda tener, que alguien se las emitió, hermano, no son sinónimo de calidad en la labor del Señor. El sinónimo de calidad en la labor del Señor, hermanos, es hacer la obra de corazón, de buena gana y con eficiencia. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender, hermanos, a hacer. Y eso es lo que no quiero que nos llevemos en el corazón hoy, hermanos, de que estamos aquí no por nuestros méritos. A veces somos variables hasta en nuestros pensamientos y muchas veces cometemos el error de no dejarnos guiar por los que tienen proyectado lo que quieren hacer y tienen buenas intenciones. A veces actuamos con soberbia, hermanos, y no nos damos cuenta que le estamos desobedeciendo, no al pastor, no al líder, sino le estamos desobedeciendo a Dios. Y ahí está el problema. Porque, hermanos, si Dios nos asignó, apreciemos ese gesto, hermanos, de grandeza, de amor y de generosidad de Dios para con nosotros, hermanos, porque acaso no es bendición servirle a Dios. Claro que es bendición. Tal vez no veamos los resultados ya inmediatamente o como nosotros los queremos ver y recibir, pero los vamos a recibir de Él, hermanos, a su debido tiempo y a la manera como Él nos lo quiera otorgar. Esa es la esperanza que nos debe de llevar. Quiero concluir con esto esta noche, hermanos, de que la victoria está en Dios. Él es el que conforma y Él es el que detalla. Entonces, si Él es, hermanos, el diseñador de este proyecto que nosotros estamos llevando a cabo, depositemos también nuestra confianza en Él y vamos a hacer la labor esperando llegar al final con victoria. Y la victoria es esta, que la gloria sea para Él y que bendigamos muchas almas trayéndolas a los pies de Cristo.